Hola, bienvenidos a otro video de mi colección de Toy Story. El día de hoy les traigo a Buzz Lightyear, Guardián del Cuarto. ¿Y qué hace especial este Buzz Lightyear que lo hace diferente a los demás? Que este sabe cuando estamos cerca. Alto alienígena. Bueno, al menos sabe cuando estamos enfrente, ya que este Buzz Lightyear tiene un sensor, que lo voy a desactivar con el código secreto. Bienvenido de nuevo. El sistema de seguridad está desactivado. Bueno, este Buzz Lightyear lo tengo desde que soy niño y pues hasta la fecha comprendo más cuál es su origen, por qué es tan especial y de dónde vino. Me lo regalaron cuando era pequeño, venía en una base negra que decía Space Ranger, pero pues ya saben, muchas veces de niño uno no tiene tanta consideración al guardar las piezas y terminé perdiendo esa parte. Y eso que era una parte pues algo grande, así que pues aquí quedó la marca de la base, pero pues la perdí. Aquí podemos ver que es un Tingway original, que Tingway es una marca bastante famosa porque fueron los que fabricaron bastantes juguetes de Toy Story a lo largo de muchos años y pues en la actualidad ya ni siquiera existen, quebraron. Bueno, este Buzz Lightyear habla en dos idiomas, en español y en inglés, y tiene el switch aquí enfrente para que ustedes decidieran en cualquier momento en qué idioma habla. Atrás tiene el modo Play y el modo Try Me, que la verdad hasta el día de hoy yo no le he encontrado diferencia, pero supongo que el modo Play viene más completo. Tiene los stickers en excelente estado porque tuve que restaurarlos. Los stickers originales pues la verdad se desgastaron mucho, se los terminé quitando y hace poco hice una planilla con mis propios stickers, obviamente los obtuve de internet y los imprimí y pues los restauré. Pueden ver que los stickers están bien, pero el boss tiene detalles de pintura. Una curiosidad de este boss, y se las muestro de una vez, es que este brilla en la oscuridad. No se nota aún. Esperen un momento a que apague otra luz. Este boss brilla en la oscuridad, pero tal vez veo que no se ve, ¿eh? Bueno, ahí se alcanza a ver un poco que este boss está brillando. Obviamente mi cámara es de celular, no tiene tanta calidad como para detectar eso. Sin embargo, lo hace. Este boss tiene la función de guardián del cuarto, que es que ustedes lo dejaban parado en su cuarto, o en donde ustedes quisieran. Y a través de este sensor, pues como ustedes vieron, detectaba que había movimiento. Y al momento de pasar la mano enfrente, pues El sistema de seguridad intergaláctico será activado en 30 segundos. Por favor, abandona este sector. y ya con eso ustedes cada vez que pasen frente al sensor, va a decirles de qué alto alienígena. Alto alienígena. No tienes permiso para entrar en este sector. Hora de largarse. Alienígena, te desintegraré con mi láser. Y esa es la función principal. Bienvenido de nuevo. El sistema de seguridad está desactivado. En cuanto a detalles podemos ver su rostro, que es un rostro bonito. Tiene la cabeza más famosa de los Tingways, que era como que esta forma de cabeza muy parecida a la de la película, no tanto como la de la Disney Store, porque vean, si comparamos este boss con el de Disney Store, podemos ver que la cabeza de Disney Store viene más caricaturizada y que esta viene más parecida al modelo 3D de la película. Este viene un poco más morenito, este viene más de piel pálida y pues la verdad pueden ver que la cabeza de la Disney Store está más caricaturizada y que este, por tanto que le ha dado el sol, pues ya se amarilló un poco de la piel y de los plásticos blancos, y este pues al ser más reciente y más o menos restaurado se ve más con los colores originales de la película. Sin embargo, yo prefiero el modelo de Tingway. Por cierto, si quieren ver la review de este Buzz Lightyear, ya está en mi canal y la pueden ver justo después de terminar este video. Al infinito y más allá. El casco está roto, sin querer lo rompí, una vez queriéndolo limpiar, quedó así, pero pues está difícil de quitar, así que no se preocupen. Si lo llegan a encontrar, debería tener su casco. En el caso, esta cabeza gira 360 grados, ahí podemos ver la marca de Disney Pixar, el sello de licencia oficial, y podemos ver que sus pupilas tienen ese detalle raro, pero a lo lejos ni se nota. Sí tiene frases propias, de hecho, para poder utilizar sus frases propias tenemos que mantener oprimidos los botones. Soy Buzz Lightyear. Vengo en son de paz. Alto alienígena, no tienes permiso para entrar en este sector. Alienígena, te desintegraré con mi láser. Es hora de largarse. Hasta el infinito y más allá. Welcome back. Security system is now deactivated. I'm Buzz Lightyear. I come in peace. Como vemos, este es un Buzz Lightyear que está entre una versión de Toy Story 1 y una versión agresiva del Toy Story 3 cuando lo reinician. Así que pues, no tiene su acceso de comando estelar. Esto viene pegado, es una pieza completa. No tiene esto para ver cómo se ve por dentro. Lo que sí tiene es su rayo láser, que se activa de dos maneras. Primero, tiene ese como contador que termina disparando después de un rato.
y este, que es el modo disparar. En este caso, este boss todavía le sirve su láser. Las alas es una de las cosas que se descompusieron. Incluso ahora que ya tengo más como que noción de cómo abrir y reparar los juguetes, no pude repararlo porque perdí las piezas originales. Sin embargo, pues aún se pueden sacar con las manos y se puede ver que eran unas alas. Uf, por eso lo rompí. Salgan condenadas alitas. Listo, después de casi romper las alas, así se ven. No salen por completo, no salen por completo como debería ser y no salen desde abajo, salen de los lados. Y creo que eso lo está repitiendo Takara Tomy, ahora que tienen la licencia oficial para replicar los juguetes de Teenway Toys, replicaron este modelo. Pero con otros detalles como esto y pues se ve más bonito. Y bueno, eso sería todo por este video. No olviden suscribirse y darle like para que estén enterados de cada video que subo. Después voy a subir una comparación de este versus el de Disney Store y les voy a mostrar algunas diferencias que tiene. Hasta el infinito y más allá. Listo.